El tema que vamos a estudiar es la avaricia. Ahí dice, nuestro tema es advertencia contra la avaricia. Y ahí está, dos punto y coma, dice el rico insensato. En esa parte para adelante vamos a estudiar. Está en el Evangelio de Lucas, el capítulo 2. Los versos que vamos a estudiar es el versos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 y es el 19, 20, 21, 22, 23. Ahí terminamos. ¿Sí? Bueno, ¿por qué estudiar este tema? ¿Por qué estudiar? Ya iniciamos nuestra primera parte de este tema. Pero ¿por qué estudiar? Bueno, les decía, ¿por qué es necesario que estudiemos este tema? Porque la avaricia es uno de los grandes peligros que hay en el mundo. O sea, es uno de los grandes peligros que hay en el mundo para todos, hombres y mujeres, cristianos y no cristianos, en definitiva. ¿Ya? Es un pecado, ¿no? Por eso es necesario estudiar. Ahora, versos 12, versos 13 que tenemos ahí, ¿sí? Versos 12, digamos capítulo 12, versos 13 que tenemos ahí, vamos a leer en Lucas capítulo 12. Quizá es necesario que hagamos una lectura general. Sí, vamos a hacer una lectura general de nuestro tema. Ya. Vamos a comenzar a ver con la Mariela. 12, 13. Le dijo una de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Ya, a ver, sigue usted, hermano, el verso 14. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Sigue del fin. Del fin. 15. No, es Lucas. Vamos a poner atención, ¿no? Ya. 12:15. Rapidito. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hermano, por favor, verso 16. Dice, también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Hermana. Y el que pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? ¿Por qué no tengo dónde guardar mis frutos? Siga Yajaira. Yajaira. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré
mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Ya, a ver, Ruth, El 20. 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Hermano Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. 22. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no afanéis por vuestras vidas que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. Siga. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Siga. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Si no pueden hacer ni siquiera eso, ¿qué caso tiene preocuparse por lo demás? Ya, sigue Lucho. 27. 27. No tiene los lentes. Ya, nuestro tema de estudio es hasta el verso 21, ¿ya? Hasta el verso 21, sobre lo que se trata de la avaricia. Bueno, como ya estudiamos la primera parte, quiero hacerles alguna pregunta. Ya ustedes se acuerdan seguramente de la primera parte que estudiamos. A ver, ¿qué quería decir la avaricia? ¿Qué era la avaricia? Avaricia era tener el deseo de tener más, pero de una forma no legal, a costa de lo ilegal. ¿Ya? A ver, ¿alguien más? Bueno, la avaricia también significa idolatría. Ya, también es idolatría la avaricia. ¿Quién más quiere Amor al decir algo? dinero. ¿Ah? Amor al dinero. Amor al dinero también. ¿Quién quiere decir algo más? La avaricia. Sobre la avaricia. ¿Qué era la avaricia? O sea, la avaricia es la persona que no se contenta con lo que tiene, ya tiene, quiere más y más y nunca le llega un tope de contentamiento, de que ya está aquí y ya no quiero más. Ya. ¿Quién más quiere decir sobre la avaricia? O sea, falta de contentamiento. Ya, también es falta de contentamiento. ¿Alguien más que quiere decir? Ya, entonces la avaricia es el deseo desordenado de querer tener más, el deseo desordenado. Nótese claramente que la Biblia dice sobre la avaricia y el concepto que lo encontramos en los diferentes diccionarios que tienen relación con el texto bíblico, digo con la palabra, verdaderamente se trata de la avaricia. Entonces tiene que ver precisamente con el deseo desordenado, de tener más. Dice ahí deseo desordenado. O sea, en definitiva, si usted tiene algo, si quiere tener, puede hacerlo, pero ahí dice el deseo desordenado. Ya. Ahora bien, en el versos 13 que leímos dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Bueno, en el texto versos 13 del capítulo de Lucas 12, que es el texto que iniciamos sobre lo que llamamos la advertencia contra la avaricia, y ahí está el rico insensato.
y así se califica. Podemos darnos cuenta que al ver y escuchar, ustedes pueden ver también ahí el texto, digamos el tema ahí, lo que están con sus ojitos. Al ver y escuchar a Jesús, la gente podía ver que hablaba con toda autoridad. Es decir, cuando Jesús hablaba con toda autoridad. ¿Sí? Significa que hablar con autoridad, eso dejaba una idea sentada en cada individuo de que realmente lo que decía Jesús, el Señor, era verdadero. ¿Sí? Eso era claro para ellos, para los que escucharon, era la idea clara de hablar con autoridad y justicia, era de lo que hablaba Jesús, era verdad. Eso estaba claro. Por eso quizás pensó este hombre, quizás por eso pensó de que lo que Jesús hablaba con autoridad y ¿qué más podemos decir? Y justicia. Podía haber pensado de que él le podía prestar una ayudita, de dar una ayudita, ¿no? En ese sentido. Entonces, este hombre, bueno, pensó, dijo, bueno, y a mi hermano que por favor comparta conmigo, o que parta conmigo la herencia. Así dijo, que parta conmigo la herencia. Eso pensó aquel hombre, aquel personaje. Quería que le ayudara a Jesús en la cuestión de su herencia, porque miró en Jesús especialmente que lo que él decía y hablaba siempre, hablaba con autoridad y justicia. Y él pensó, bueno, dijo, voy a aprovechar en este momento y este es el único que creo que me puede ayudar. Así pensó él, ¿no? Muchas veces, también en cierto sentido, muchas veces digo yo, en diferentes momentos quizás nos equivocamos, porque realmente este hombre estaba equivocado. ¿Ya? Y a veces también nos equivocamos en la vida cotidiana. Pensamos, estamos en alguna urgencia, decimos, bueno, voy a decir algo para ver si es que me puede dar una mano aquí. Pero la verdad es que él pensó que Jesús le podría dar una mano porque, bueno, le oía hablar con autoridad y justicia. ¿Ya? Según la ley de Moisés en el capítulo Deuteronomio 21, 17. Vamos a ver, Deuteronomio 21, 17. Vamos a leer el texto, Deuteronomio 21, 17. A ver, si alguien encontró puede dar lectura. Dice, al hijo de la que no ama reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que corresponde a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Es el 21:17, ¿no es cierto? Sí. Ya. Mas el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Así dice el verso 17, según lo que encontramos en el libro de Deuteronomio. Ahora bien, bueno, según lo que dice en este texto, el hermano mayor recibiría 2/3 partes de la herencia, según la ley, eso era. Este caso parece indicar que no siempre se repartía la herencia correctamente, en todos los tiempos. Muchas veces ha ocurrido eso y en la vida, diría yo, en esta vida también ha ocurrido muchos casos así. Ya en cuanto hablando a herencias, no se ha repartido de manera legítima. En ese caso, ¿qué podemos decir? Pero es interesante observar
o mirar que este hombre no pide que Jesús juzgue el caso objetivamente. No pide que juzgue objetivamente, sino que de una vez decidir el litigio, en este caso, a favor de él. O sea, él lo quería encontrar, era un hecho favorable hacia él, pero no quería que definitivamente que este caso sea juzgado de manera justa. Sí, eso no quería, o sea, eso no pensaba él. Lo único que pensaba era que de alguna vez por todas ahora el Señor decida, bueno, quien se llamaba Jesús, él, como le había oído hablar con autoridad de justicia, decida que ahora se reparta la herencia. Dice conmigo, así es el texto en la parte, versos 13, dice, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. ¿Ya? Que parta conmigo la herencia, pero aquí no se hace mención o no hace mención de que si es que había más personas, sino que simplemente que parta conmigo la herencia. Bueno, el Señor conocía todas las cosas, pero si iban ante un juez que no era un juez, sino juez injusto, podía haberse dado el caso de que, bueno, se cogía y se partía la herencia a los dos, en este caso por partes iguales. Sin embargo, quizás no se tomaba en cuenta que había otros herederos. Bueno, eso digo yo. El hombre de este texto, al igual que la mayoría de los hombres, ¿qué podemos decir hasta en el día de hoy? Hasta en el día de hoy. Se preocupaba por su herencia terrenal. Generalmente ese es el sueño de cada individuo, de cada ser humano en esta vida terrenal. Al saber que hay herencias, al saber que hay tierras, al saber que hay muchas cosas materiales, lo que al hombre le interesa es su herencia terrenal. ¿Sí? Y recordemos que la herencia terrenal, yo recuerdo brevemente, no conozco mucho, pero de lo poco que conozco y sí conozco, en Loja han habido casos extremos en donde la gente, es decir, hijos con padres, enemigos por causa de las herencias, padres e hijos enemigos por causa de las herencias terrenales, han ido ante los jueces, han gastado dinero y quizá han acabado muchos recursos, ¿sí? Porque después ya no los tienen esos recursos. Quizás esos recursos que han gastado podrían servir para haber hecho un arreglo tranquilamente entre ellos y les hubiera quedado plata todavía para seguir comiendo, digo, en ese sentido. Pero el gastarse recursos para conseguir la herencia o pelear la herencia con los mismos padres, con los mismos hermanos, eso es lo que ha pasado, les digo, y lo que el hombre busca y ha buscado siempre. Busca siempre la herencia terrenal. Lucha y se esfuerza continuamente por la herencia terrenal. ¿Sí? No, que yo sé que mi padre dejó esto, yo sé que si esto dejó y que a mí me corresponde esto, ya lucha, pelea por la herencia terrenal. ¿Sí? Y esto era precisamente lo que le estaba pasando a este personaje que menciona aquí el texto. Bueno, dijo, por favor, di a mi hermano que parta la herencia conmigo. ¿Ya? Él estaba muy preocupado en la herencia terrenal. No hay duda, porque según lo que acabamos de leer, la herencia terrenal era lo más importante y la preocupación que le convenía a él, por supuesto, era lo más importante, que la herencia eterna. Hermanos, en nuestro texto que leímos en versos 13, en el capítulo 12 de Lucas, es algo para que nosotros podamos meditar, pensar, razonar y tomar en cuenta que los asuntos personales, en este caso para este personaje, eran mucho más importantes que las enseñanzas de Cristo. Porque aquí no se valora la enseñanza de Cristo, este personaje no está valorando la enseñanza de Cristo, sino que lo que está él tomando una decisión y lo que él más quería definitivamente era no los asuntos espirituales,
no le interesaban los asuntos espirituales, sino que lo que le interesaba eran los asuntos terrenales. ¿Ya? Ahora bien, este texto que acabamos de leer, versos 13, nos da y nos deja clara la idea que nosotros, todos los seres humanos, hombres y mujeres, no debe ser la mayor preocupación, de los asuntos terrenales como una de las cosas sea la más importante, sino que sea para todos los cristianos, especialmente los asuntos espirituales, lo más importante. ¿Ya? Eso debe ser siempre para todos los cristianos, todos los hombres y mujeres. ¿Ya? Pero ahí está, como les digo, ¿quién pelea por los asuntos espirituales? ¿Ya? El hombre pelea por los asuntos materiales, por las herencias materiales, terrenales. Pero ¿peleará por los asuntos espirituales? Es nuestra pregunta y la respuesta cada uno de ustedes la tiene. Ahora bien, en el capítulo 6, 26. Juan 6, 26. Ya, si alguno encontró puede dar lectura. 6:26. Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ya, como ustedes pueden ver, esa es la decisión del ser humano, del hombre carnal, ¿no? Jesús, mirando y descubriendo como Dios es y fue y es, descubriendo la mente de cada uno de los seres humanos, de cada uno de los que le seguían, ya, cuando una vez ya les dio de comer, cosa material que les dio de comer, bueno, cosa material, ¿no? En esta vez, otra vez, le buscaron otra vez a Jesús, ¿ya? Pero Jesús, tomando en cuenta y dándose cuenta por qué les seguían, les dijo aquí. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que ustedes me seguís solamente ¿por qué? No porque has visto mis señales, no porque queréis la herencia eterna, sino porque una vez yo les di de comer físicamente y se saciaron, y eso ahora otra vez queréis. Pero los asuntos espirituales no quieren. Así les dijo. Ahí está, en el verso 63 también está. Verso 63. Dice: el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida, y son vida. Él les estaba enseñando también a los discípulos, a todos, también los seguidores de Jesús, les estaba indicando claramente que la palabra que Él les hablaba era la vida, la que daba la vida eterna, y era la que les conducía a la herencia eterna. Ya. Pero ante todo, nos damos cuenta claramente, según el verso 26 que leímos, que el hombre no busca precisamente la herencia eterna, pero sí busca lo que es material. De eso hay bastante. Ya, no caigamos nosotros en ese error. Pero la vida sectaria es así. Acá sabe que reparten ropa, aquí, ahí se pega un saltito. Para acá también se va, sabe que allá, ahí se pega otro saltito. ¿Qué quiere? ¿La vida eterna? Pues no. ¿Cuál es lo más importante en este caso?
Las ropas. Aquí para ellos. Y el ser humano así no es que aparente, sino que así muestra el texto bíblico, que estaba este personaje. ¿Sí? Así está. Pero que quería que el Señor sea juez de la repartición de bienes. Pero el asunto espiritual, nada, porque él ni siquiera hasta ahí quería enterarse. ¿Ya? Pero quería que sea juez y partidor. Por eso le dice en el verso 14. Ahí ya vamos a leer el verso 14. A ver, alguien que pueda dar lectura el verso 14. ¿De Juan 6? Lucas. De Lucas 12, 14. Pero él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Ya, gracias. Ahí le dice, pero hombre, Bueno, Jesús estaba desafiando la intención que no era la correcta del individuo, ¿no? Pero le hizo una pregunta. ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? Bueno, Jesús no está pidiendo detalles del asunto, porque Él conoce más que nosotros. Él conocía bien el asunto. Conocía la mente del individuo, conoce el corazón de los individuos, conoce el corazón de cada uno de nosotros. Él no tenía que recibir detalles de aquel personaje. Pero, bueno, no está preguntándole, bueno, ¿y qué es? ¿Qué pasa? ¿Cuántos hermanos tienes? A ver qué pasó. No, Jesús sabía todo. ¿Ya? Y él sabía que la disposición de aquel personaje no era la correcta. ¿Por qué? Para todos los seres humanos, lo más importante, la herencia eterna. Lo más importante, que las cosas materiales. Desde luego, las cosas materiales son cosas que sí las requieren. ¿Ya? Pero lo que aquí está diciendo el texto, y yo doy a entender de manera clara, porque el texto sí nos dice claramente, es que lo más importante es la vida eterna. Lo más importante es la vida eterna. ¿Sí? Las cosas materiales, Jesús nos muestra que están en segundo plano. Por añadidura. ¿Ya? Las cosas materiales. ¿Ya? Y lamentablemente, hasta cristianos, muchas veces las cosas materiales las tienen en primer plano. Hasta para estudiar la palabra de Dios. Sí. Si yo no vengo al estudio, si faltan los miembros para venir a los estudios de la palabra de Dios, en donde es la oportunidad donde puede estudiarse la palabra de Dios, ¿cuál es la prioridad para ese ser humano, para ese cristiano? Las cosas materiales es lo más importante. Pero las cosas de Dios no son tan importantes. Lo mío sí es importante. No dice con bombos y platillos, pero lo está manifestando así. Ya. Entonces Jesús está enseñando aquí, en la advertencia contra la avaricia, sobre el rico insensato, está mostrando que por la herencia que debemos trabajar y que debemos esforzarnos continuamente, es por la herencia eterna. ¿Sí? Está claro. Bueno, aunque los maestros, los intérpretes de la ley de aquel tiempo, sí asumían el papel de juez en ese tiempo, Jesús no se metió en el asunto. No era, y tampoco había venido para ponerse de juez y partidor de cosas materiales. Enseñaba la justicia, pero no aceptó el papel de juez y administrador para aplicar o ejecutar leyes, que definitivamente leyes también se llaman leyes de justicia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo hace manifiesto de manera clara, que su trabajo, el deleite de Dios, de Cristo, ¿ya?
lo que Él manifestaría a los seres humanos era la manifestación de su reino, que no es de este mundo. Ahí está en Juan 18:36, que lo podemos leer. Juan 18:36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Ya, ahí entonces está claro, ¿no es cierto? Diciendo de manera clara el Señor Jesús que el reino no es de este mundo. Lo que Él hablaba, lo que Él explicaba, lo que Él decía, lo que Él enseñaba, no eran cosas definitivamente, no eran cosas materiales, o sea, para el beneficio de cosas materiales. Ya, Él no estaba dando o estaba administrando una ley que serviría para en definitiva entregar herencias terrenales, sino que estaba entregando su palabra, que tenía como fundamento y principio fundamentalmente es una herencia eterna, dar una herencia eterna. Está claro ahí también. Su misión era de buscar y salvar almas. Ahí en el verso 19, 10 también dice. Él también creía que dar al César había que dar lo que le tocaba al César. ¿Sí? El Estado, o sea, ¿sí? Pagarle impuestos. Lo que era de César. Por eso Él en muchas ocasiones no enseñó a desobedecer, Jesús, a las autoridades, sino enseñó a obedecer a las autoridades. Y en este caso enseñó cómo pagar impuestos. ¿Sí? Miremos si es que está ahí, vamos a ver esto. Ya, en Lucas, a ver, Lucas 19:10 sería. Lucas 19:10 Sí. dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar, dice, vino a salvar y a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino para que todo el mundo lo busque para repartición de bienes o para dar herencias terrenales. Él vino para dar la herencia eterna, ¿sí? Por la cual estamos luchando cada uno de nosotros también. ¿Ya? Entonces, para todos los cristianos debe ser notorio y debe estar claro que si el Señor nos pone advertencia, una advertencia contra la avaricia, definitivamente la herencia que debemos perseguir es la herencia eterna, vida eterna. Y ahora vamos a leer también el 20-25 del mismo libro, más adelante. A ver, alguien que ya encontró puede dar lectura. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ya, él dejó claro ahí la idea y el contraste de las cosas que Dios nos enseña. Es importantísimo que entendiéramos. No se contradice la Biblia, ¿no es cierto? No dice, bueno, no dijo aquí, por ejemplo, al hombre que le estaba pidiendo que por favor intervenga para que mi hermano reparte conmigo la herencia. Había jueces terrenales, ¿no es cierto?
¿sí? Había jueces terrenales. ¿Ya? No le dijo Jesús, bueno, no obedezcas a los jueces terrenales y ven, yo te soluciono. No dijo eso. Porque Jesús no enseña a desobedecer los mandamientos. ¿Sí? No enseña a contradecir la palabra de Dios, su palabra. Y aquí en este caso, por ejemplo, en el versos 20, 25, le hicieron algunas preguntas y le dijeron, a ver, ¿es justo que nosotros paguemos impuestos al César? La intención malintencionada de aquellos que le preguntaban, de los fariseos y de los escribas, era ciertamente malintencionada. ¿Sí? Malintencionada, era con la intención de hacerle caer a Jesús. A ver, ¿qué me dice ahora? Y ahora sí, para tener de qué condenarlo. Jesús, sabiendo la intención malintencionada de aquellos, les dijo, a ver, préstenme una moneda. Aquí está una moneda. A ver, muéstrenme. ¿De quién es la cara que está ahí en la moneda? Del César. Entonces, pues, den a César lo que es de César. Y a Dios lo que es de Dios. Otra cosa más. Y es importante entender que Cristo jamás en las Escrituras nos manda a que contradigamos la Escritura. Su palabra no se contradice en la Biblia. Por eso es que a mí me extraña cuando alguien me dice una cosa y acá está contradiciendo otra cosa. ¿Sí? Entonces no se contradice, porque aquí miren, está hablando primeramente con aquel personaje que le dijo que reparta la herencia. Y le hubiera dicho fácil, ¿no es cierto? Si es que era de contradecir, bueno, ven nomás, no hay problema, te soluciono todo yo. ¿Sí? Ven, no vayas allá a los jueces. Había jueces que podían arreglar ese asunto, jueces terrenales. Pero él vino de Jesús porque lo vio que hablaba con autoridad y justicia. Pensó, dijo, bueno, me cojo a este a ver si me puede ayudar a la solución. ¿Ya? Entonces dijo, bueno, di a mi hermano por favor que parta conmigo la herencia. Pero una de las cosas que yo quiero señalar aquí es que el Señor no le dijo, desobedece a estos jueces y ven y yo te soluciono todo. No dijo eso, porque la intención del Señor no era que se desobedezca a las leyes terrenales. ¿Ya? Ahora, bien, ¿y qué le dijo él? El Señor. Ya vimos lo que le dijo, ¿no es cierto? Bueno, aquí me ha puesto por juez y partidor. ¿Sí? No me ha puesto, nadie me ha puesto por juez y partidor. No me ha puesto por juez y partidor. Y más adelante, los que con mala intención querían hacer caer a Jesús, que le dijeron, bueno, ¿es lícito que paguemos impuestos o no? Dinos ahora sí. Entonces ahí les dijo, presten la moneda, a ver, vengan, presten la moneda. ¿De quién es la moneda? Del César. Ah, entonces vayan y paguen a César lo que es de César. Y a Dios denle lo que es de Dios. ¿Sí? Pero otros, ¿qué dirían? Los que contradicen las escrituras, ah, no, pero vengan. Si no paguen impuestos, no paguen, está bien, no paguen. Eso dirían. Pero el Señor no enseña eso. ¿Sí? Entonces tenemos que entender esa parte importante también aquí, ¿ya? Bien. Y este caso, dice ahí en nuestro tratado, perteneció a César. Además, toda la enseñanza de Jesús indica que lo más importante no era la mera reforma política, ¿no? Y externa, sino el cambio del corazón. O sea, explico esta parte. O sea, no era la intención de que los hombres tengan un mejor cambio en el sistema político, los judíos quizás, de que puedan elegir mejor presidente y todo eso. No era eso. La intención de Jesús, como siempre nos habla en el Evangelio, es que haya cambio de corazón. ¿Sí? Mientras los políticos buscan por mejorar el nuevo sistema de ellos, para ahora sí votarse a unas nuevas elecciones mejores, ¿sí? Jesús está diciéndonos cambio del corazón. ¿Sí? Eso, cambio de mente, cambio de corazón. Eso es lo que dice, eso es lo que nos habla en el Evangelio. ¿Sí?
Sin estos principios, el hombre no podrá hacer ninguna otra cosa más. No podrá encontrarse con Dios. Él hace grandes cambios. Jesús es el hombre, digamos, en el hombre de la sociedad incluso, comenzando desde adentro. ¿A dónde? Adentro, desde el corazón del hombre. Hace grandes cambios en una sociedad, comenzando desde adentro del corazón del hombre. Así, en esa manera, vamos a decir, en una sociedad. Pero no puede comenzarse como hacen los políticos, ¿no? Entonces, para muchos quizás que le escucharon en aquel tiempo, muchos entendieron que la intención de Jesús era realmente conducirlos a la vida eterna a través de un cambio de corazón. Eso sí. Ahora ya cuando entramos ya a la parte, sin esto no podíamos entrar, ya a la parte donde queremos entrar, es el capítulo 12, versos 15. Ya, y ahí, ¿qué les dice el texto? Lucas 12, 15. ¿Qué dice en el texto 12, 15? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Miren, hay una advertencia doble. Dice, mirad y guardaos. Mirad y guardaos, dice el versos 15. Ahí dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Sí? Ahora bien, les decía que es una advertencia doble. ¿Por qué? Es como dos alarmas en otro sentido. Ahí dice en nuestra hojita también. Como dos alarmas o dos luces rojas. ¿Qué podemos decir? ¿Por qué? Que brillan intermitentemente, ¿sí? Constantemente ante nuestros ojos, para que pongamos mucha atención, ¿sí? Vuelvo a referirme a lo que ya he dicho antes. Por ejemplo, nosotros vamos cruzando una calle y de pronto lo que estaba allá, el hombre que estaba en verde caminando, se pone en rojo. ¿Y qué nos dice ahí? Cuidado, dice. Te advierto. Peligro. Eso está diciendo. No cruces. Párate. Quédate ahí. Eso dice. ¿No es cierto? Entonces ese es el significado del semáforo en rojo para nosotros al pasar la calle. Ya el individuo sabe que, por eso es que se para, ¿no es cierto? Ve rojo, no dice, ya tengo que parar, no puedo pasar. Pero ve que comienza a andar el hombrecito ya en verde ahí, y comienza ahí si pasa nomás. ¿Sí? ¿Ah? En rojo puede pasar en verde. En rojo, a ver, ¿cómo era? En rojo puede pasar en rojo. En rojo puede pasar. Así, En rojo puede pasar. claro. En verde. En verde, En no. verde. Pasa los carros. El semáforo para peatón. No, pero para peatones yo me refiero. Claro, Por eso, el rojo no puede pasar. Sí, En en verde rojo puede. no puede pasar. Puede pasar el peatón. Y en verde sí puede pasar. Pero en Para verde cuando está así caminando. está en rojo el semáforo y en verde el Ah, ya. peatón. Está en rojo el semáforo, sí, ya bien. Claro. Entonces está en verde el peatón. Entonces para peatones no estoy refiriendo, no estoy refiriendo para. Pero puede pasar, pero ya es una advertencia, ¿no es cierto? Una advertencia. Ya, mucha advertencia ya hay. Y debe estar listo, preparado el individuo para mirar lo que está sucediendo, lo que va a cambiar, sí, para poder pasar. Entonces, cuando dice aquí el texto, mirad y guardaos, es una advertencia doble. Ya. Es como dice, como vamos por el camino, ¿no es cierto? Y de pronto aparece una serpiente. Y dice, cuidado, no la ve el que va adelante y le dice el otro que va atrás, cuidado. Es una advertencia, le dice, cuidado, eso. Entonces, el texto presenta esa forma de advertencia para dar a entender lo mucho de peligro que existe en cuanto a la avaricia. ¿Sí? El gran peligro que existe en cuanto a la avaricia. ¿Sí? Eso tenemos que entender. El apóstol Pablo dice hacer morir, ¿sí?
hacer morir, dice, toda clase de males. Ahí dice malos deseos y avaricia, que es idolatría. Está en Efesios, me parece. Ya, bueno. Es cuestión de vida o muerte. ¿Sí? Cuando dice guardaos, mirad y guardaos, es cuestión de vida o muerte. Guardaos y mirad y guardaos. Dice el texto, versos 15. De ser muerto o de matar también se puede decir. Si no la matamos, en este caso, nos mata a nosotros. Si no matamos a la avaricia. ¿Qué podemos decir en otra manera? En nuestra hoja dice, es un demonio que esclaviza. Porque la avaricia esclaviza al hombre. ¿Sí? El hombre de avaricia, el individuo de avaricia le esclaviza. Le hace detener, ¿qué les diría yo? Detenerse en, no, bueno, tal vez no es la palabra correcta, pero ¿qué le hace la avaricia? La avaricia le hace tener desconfianza, falta de contentamiento. Eso es lo que le hace la avaricia. No hay, dice ahí más en nuestro ojito, no hay otro peligro más grande en el mundo que la avaricia. ¿Sí? Por ser la fuerza motriz de la vida o de su vida, la avaricia. Y la avaricia destruye a un número incalculable de almas, llevándolas definitivamente al infierno. ¿Sí? Debemos saber cómo destruye. Porque si alguien dice, bueno, o si alguien nos enseña, dice, bueno, hermano, la avaricia es mala, así que no debe tener avaricia. Muy bien. Pero ¿cómo será esa avaricia? ¿Cómo será? ¿Cómo me destruye? ¿Ya? ¿Cuándo me destruye? ¿Cómo es posible que ésta me introduzca al infierno? Entonces debo saber, debo aprender, ¿cierto? Debo entender. Pero dice ahí, miraos y guardaos de toda avaricia, dice el texto, versos 15. Jesús aprovecha la petición de este hombre para enseñar una lección sobre la avaricia, que es importante. Es decir, en otras palabras, la avaricia es como el cáncer. Nosotros hemos padecido cáncer. Podemos padecerlo algún día, Dios no quiera, pero puede ser. Porque al fin el cuerpo puede ser destruido por muchas enfermedades. Pero el cáncer destruye el corazón, es un cáncer, digamos, la avaricia que destruye el corazón. Como el cáncer, hablando de la enfermedad, destruye todo el cuerpo físico. Entonces, la avaricia, en definitiva, es como un cáncer, o es un cáncer definitivamente que destruye el corazón. O sea, ¿dónde destruye la avaricia? ¿Y cómo llega a ser el cáncer que destruye la avaricia? Destruyéndolo al corazón. Lo pervierte al corazón. Eso es lo que hace la avaricia. Y no solamente a uno, sino a millones y millones de gente, definitivamente. Si en este caso hubo fraude con respecto a la herencia del que estamos refiriéndonos, alguien obviamente era avaro, porque si hay fraude en alguna situación, algún negocio, en alguna cosa, alguien debe ser fraudulento, debe ser por avaricia, ¿no? Si en una repartición de herencias dice, bueno, sabe que yo fui el perjudicado y la verdad es que a mí sí me perjudicaron, entonces aquí quiere decir que hubo avaricia. Ya, en este grupo de personas hubo avaricia. O sea, no hay que otra cosa que pensar. Ya. Por eso les digo, la avaricia es como un cáncer, o es un cáncer que destruye el corazón del hombre. Eso llega a ser la avaricia. Ya. Ahora bien, era culpable de la avaricia, que según Pablo es idolatría. Porque al decir que es idolatría,
el individuo le tiene como a un Dios la avaricia, a la avaricia. Ahí dice en Colosenses 3:5, vamos a leer el texto. Es como tenerlo como un Dios. Lo más importante para él es esto. Como el individuo que las cosas materiales tiene como más importante, menos las reuniones de la iglesia, menos el estudio bíblico, menos el domingo. No hay justificativos delante de Dios y eso quiero que todos podamos entender. Puede ser el trabajo, puede ser la profesión que tenga. No hay justificativo alguno para que deje, por ejemplo, de faltar. O sea, falte para decir que por mi trabajo yo falto y porque yo trabajo el domingo, porque yo trabajo el sábado, no puedo ir al estudio. Y ya, no hay justificativo alguno. Ya. Porque la Biblia tampoco se contradice, les decía antes. Lo interesante aquí es, ahí tiene que priorizar. ¿Qué es lo que yo quiero como cristiano? ¿Salvarme o perderme? ¿Cuál es lo más importante para mí? ¿Dios o mi trabajo? ¿Cuál es lo más importante? ¿El negocio o Dios? ¿Cuál es lo más importante? ¿Mi mujer que era incrédula o que es incrédula y que me dice que yo no debo ir al estudio? ¿O me pone una multitud de cosas? ¿O Dios? También se debe pensar en ese sentido, ¿no? Entonces, lo más importante es Dios. Así dice la Biblia, no es que yo me estoy inventando. Buscar el reino de Dios, su justicia y las demás cosas vienen por añadidura, también nos dice ese texto. Pero lo más importante es Dios. Ahora bien, el texto que íbamos a leer era Colosenses, ¿no es cierto? 3:5. Si ya tienen, ya pueden leer. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ya. Entonces ahí, según este texto, dice que la avaricia es idolatría. Ya. Ahora, podemos habernos despojado de todo ídolo físico, o sea, del ídolo físico, yo digo del bulto, O imagen. de la imagen. Pero definitivamente la avaricia puede haberse quedado. Esa no se la ve. No es una imagen, ¿cierto? Pero la avaricia, dice aquí el apóstol Pablo, es idolatría. ¿Ya? La avaricia esclaviza al hombre o mujer, cualquiera, ¿no? Yo cuando digo hombre, me refiero a todos los seres humanos, en definitiva, hombre o mujer. Porque toma la posición del corazón, los afectos del individuo. Por eso es avaricia, la idolatría es avaricia. Que pertenecen a Dios. Por ejemplo, el corazón le pertenece a Dios. Y no conviene, y lo convence, digamos, y lo convence que debe confiar en las riquezas o cualquier otra cosa que es incierta o cosa material. Ahí dice, 1 Timoteo 6:17. A ver. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos ha dado las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ya, gracias, hermano. Termina el texto diciendo que las cosas en abundancia que Dios nos ha dado con el fin de que las disfrutemos. Así dice el texto. Por eso dice aquí es un mandamiento para, no solamente para los ricos, es para los que tienen avaricia. Aquí dice a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, porque las cosas materiales son inciertas. ¿Por qué son inciertas? Porque pronto se acaban. Tampoco me las llevo cuando ya me voy de aquí, cuando ya muero. Como son inciertas, las cuales son inciertas, nos manda que todos los hombres,
hombres y mujeres, y a los ricos también, que pongan la esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas con abundancia, con el propósito, con el fin de que las podamos disfrutar por lo menos. ¿Sí? Eso es. Bueno, Jesús nos advierte acerca de este pecado en el monte, en el sermón del monte. El primer sermón registrado en el Nuevo Testamento, que lo podemos leer también en Mateo capítulo 6, verso 24. Por cierto, no debe escapársenos un texto para leer, y todos debemos leer. Mateo 6, 24. ¿Qué dice ahí? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, y estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Ya? Ahí está diciendo claro, ¿no? El hombre no puede servir al mismo tiempo a la avaricia y al mismo tiempo a Dios. Está claro. Eso es lo que dice el texto. No puede servir a dos señores. Al Señor de la avaricia y a Dios, ¿no? Porque si bien ama a uno, pues dejará de amar a otro. Y en este caso tampoco puede servir a los dos al mismo tiempo. Ya, está claro entonces. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Y el remedio para esto pues, se ofrece, es decir, en los versos anteriores, en el 19 y 21. Ya. Estamos hablando de Lucas, sería 2, 19, 21. Mateo 6, Mateo mismo es. Mateo 6, 19, 21. Ahí dice, ¿qué dice ahí? No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho destruyen, y donde ladrones entran y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla y el moho destruyen, y donde ladrones no entran ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ahí está. Porque como les dije antes, la avaricia va con el propósito de destruir el corazón. ¿Sí? Ahí nos dice entonces que no hagamos tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Está claro. Ahora bien, miraos y guardaos de toda avaricia, decía, ¿no es cierto? La palabra toda implica que este pecado se manifiesta de varias maneras, ¿sí? Es decir, que hay varias clases de avaricia y que toda clase de ella debe ser evitada. Para ser discípulo de Jesús es indispensable que uno destruya la vida avariciosa, que quite ese ídolo del corazón, ¿sí? Para ser realmente discípulo del Señor. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Jesús pronuncia una advertencia solemne. Tenga cuidado, guárdese de toda avaricia, porque hay mucha diferencia entre, escuchen, hay mucha diferencia entre el vivir y el tener posesiones. Hay mucha diferencia entre el vivir y el tener posesiones. Ahora bien, nos hace una pregunta ahí. ¿Lo entiendo yo? Es decir, ¿lo entiende cada uno de nosotros?
¿ya? Cuando decimos que hay mucha diferencia entre el vivir y